Y para seguir hablando del odio que me tienen los fans, me acaban de linkear otro video al cual me han pedido que responda. Y pues, veamos de qué se trata esto. Parece que se viene algo interesante. Dios no existe. Perdón, pero no creo que pueda ser primero. Ah, no, ¿y qué me decís de la teoría del Big Bang? ¿No fue Dios? Ya comenzamos mal. El Big Bang no tiene absolutamente nada que ver con un diosito. Además, el decir Dios no existe, ¿cuál de todos los dioses? Por favor, definamos dioses porque hay muchos dioses en los cuales la gente puede creer. Y decir simplemente Dios no existe, ¿de cuál Dios estás hablando? ¿El omnipotente? ¿El de la Biblia? Probablemente hay formas de demostrar que ese Dios no existe. Pero, más allá... Dios el que creó el universo fue el Big Bang. El Big Bang explica el origen del universo y su expansión. Es una teoría formulada por un sacerdote y lo que figura demostrar la existencia de Dios. Si bien la primera parte es cierto, el Big Bang no es una teoría que explique el origen del universo, solamente su expansión, esta no fue desarrollada para demostrar el origen de Dios. Todo lo contrario, fue rechazada en un principio porque negaba la existencia de Dios. Hoy en día, mucha gente deshonesta dice lo contrario. Ah, no, pero es que esto sí demuestra la existencia de Dios solamente porque fue hecho por un sacerdote. Ese sacerdote descubrió estos principios a pesar de sus creencias, no debido a ellas. Por lo tanto, es muy falso decir, ay no, el sacerdote lo hizo porque creía en Dios. Totalmente falso. O sea que, digamos, si nos basamos en la lógica de causa y efecto, sí, todo estaba en un punto muy pequeño, pero si el universo tuvo un comienzo, tuvo que haber una gente separado e independiente que lo usara. Eso es Dios. Güey, literalmente acabas de decir que el Big Bang no es el origen del universo, simplemente es una expansión. ¿Por qué ahora empiezas a decir lo contrario? Por favor, no te contradigas. Sé que quieres parecer inteligente porque estás hablando muy bonito, pero no, por favor, mantente en un tema específico. Si quieres hablar del Big Bang como la expansión del universo, habla de él como la expansión del universo. No te vengas a meter con esa idea de la causalidad y que hubo un origen del universo, porque ni siquiera puedes demostrar que hubo un origen del universo. Eso es Dios. Pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Estás metiendo la paradoja del Epicuro. Muy bien, de hecho, creería que la respuesta de Dios nos da libre albedrío, pero la realidad es que no, porque es una falacia. Y solamente aplica al Dios bondadoso y todopoderoso, que claramente es el Dios cristiano. Pero salgamos de eso. Güey, salgamos de eso. Perfecto. Finalmente él está admitiendo que no cree en el Dios de la Biblia, sino que cree probablemente es un deísta que puede creer en algún Dios fuera de la Biblia. Interesante, no es un cristiano, así que asumo ningún cristiano va a utilizar los argumentos de este sujeto, que obviamente está demostrando de que él no cree en el Dios de la Biblia y que los argumentos que da no se basan en el Dios de la Biblia. Tiene que ser bondadoso, ni todopoderoso, ni tiene que ser alguien, puede ser mucho quizá o por ahí es algo, ya que Dios como tal es creador universal, ni nada más ni nada menos que eso. Nuevamente, es un deísta, no es un cristiano. Simplemente cree que puede haber un Dios creador y ya, ni siquiera necesita definirlo. Así que llega e inventa cualquier Dios. Interesante ver a un defensor de un Dios que no habla de su Dios. Me encantaría poder entrevistarlo para saber en qué Dios cree, pero qué bueno saber que no es el Dios de la Biblia. Así hay muchas cosas que podemos saltarnos y no vamos a entrar en todos esos argumentos que invalidan al Dios cristiano y al Dios de la Biblia en que muchas personas por acá creen. ¿Creen que fue Dios el que escribió la Biblia? No, lo que se dice es que fue revelada por Dios, escrita, bueno, fue escrita por el hombre. Güey, hace tiempo que no estaba tan de acuerdo con alguien. Exacto, fue escrita por el hombre. No fue revelada por Dios, obviamente, porque tiene demasiados errores y un Dios perfecto o un Dios creador jamás hubiese revelado ese tipo de información tan ridícula. Qué bueno que este sujeto lo admite. La única evidencia empírica de la existencia de Dios es el Corán. Cuando le solicitaban a Mahoma la prueba de un milagro, decía que el único milagro era la creación del Corán. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o al Corán? Eso estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿estamos debatiendo acerca de la veracidad de la Biblia o acerca de la existencia de Dios? Güey, literalmente acabas de decir que la Biblia fue escrita por hombres y que no es confiable y que fue escrita por hombres. ¿Qué importa la veracidad de la Biblia o del Corán? Simplemente explícale que tanto la Biblia como el Corán ambos son libros de fábulas y ninguno de ellos va a servir de evidencia para ningún tipo de Dios. ¿Por qué trata de sacar la evidencia de si estás hablando de la idea de la Biblia o no? Eso no tiene sentido en este momento o en el punto al cual has llegado. Porque son dos debates completamente distintos. La gente que cree en Dios cree en la Biblia. No, estás completamente equivocado. Hay diferentes tipos de Biblias, diferentes interpretaciones, diferentes tipos de textos. Exactamente, literalmente, hay distintos tipos de dioses, distintos tipos de Biblia, distintos tipos de textos sagrados. Eso quiere decir que ningún texto sagrado es confiable. De hecho, es lo que él dijo al principio y la razón por la cual estuve de acuerdo con él, cuando dijo que la Biblia fue escrita por hombres, supuestamente inspirada por un diosito, pero eso nadie lo puede demostrar, y lo mismo se puede decir de absolutamente todos los textos sagrados que hay. Por lo tanto, ningún texto sagrado va a ser ninguna evidencia, y por lo tanto ninguna religión tiene ninguna base para apoyar de que ellos creen en el Dios verdadero. Sagrado, pero la realidad es que hay más de 3.000 religiones. ¿No cree que alguna de ellas creen en un Dios sin necesidad de un texto sagrado? La verdad no lo sé, sería interesante ver si es que alguna de estas... Iba a decir que eran 40.000 y no 3.000, pero me acabo de dar cuenta que está hablando de religiones en general y no solamente de las distintas versiones del cristianismo. Aún así, el que existan estas religiones que crean en un diosito solo porque sí, que lamentablemente muchas sí se basan en los otros dioses de textos sagrados, es evidencia de que puede haber un diosito, porque yo veo simplemente que es evidencia de que al hombre le gusta inventarse dioses, y ya. No, pero la mayoría de gente es así. Acá no usamos falacias populum, que todo el mundo diga algo no necesariamente lo es cierto, así que... Gracias, acaba de demostrar que todos los cristianos que dicen la Biblia es el libro más vendido, como cierto pastor que hace poco estuve rebatiendo, están cometiendo una falacia que no tiene sentido alguno. Si tenemos argumentos para debatir, adelante. Discutamos entonces el argumento de la omnipotencia. Si Dios es un ser todopoderoso, ¿puede crear un ser más poderoso que él? La respuesta es sí. Una vez que Dios crea un ser más poderoso que él, ese nuevo ser pasa a ser automáticamente Dios o formar parte del Dios anterior, por lo que significa que terminaría siendo el mismo Dios. Bueno, La verdad no tenían por qué unificarse, podría simplemente tener dos dioses y ya. Y eso es irrelevante, no tiene nada que ver con el tema que están hablando, la verdad. ¿De verdad están tratando de definir omnipotencia? Porque eso ya es un tema filosófico que dudo mucho sean capaces de resumir en un video tan corto. En lo personal solo diré que es absurdo hablar de omnipotencia si todavía no eres capaz de definir un dios y demostrar su existencia. entonces, ¿podría crear una roca que ni él pueda levantar? Técnicamente sí, la respuesta es la física cuántica. Podemos pasar procesos al mismo tiempo. Dios puede crear una roca que ni él puede levantar para que cuando
cuando tenga que hacer la prueba, a su vez pueda levantarla y pueda levantarla. No soy un experto en física cuántica, pero estoy casi seguro de que eso no es lo que dice la física cuántica. Eso de dos estados al mismo tiempo, ni siquiera sé cómo se puede demostrar y dudo mucho que sea la posibilidad de, ay no, Dios es omnipotente, puede hacer esto y no puede hacer esto. Filosóficamente me han dicho de que sí, Dios efectivamente es capaz de hacerlo todo, por lo tanto, ese hacer todo va contra las reglas de la lógica. Hay personas que dicen que no, que solamente es capaz de hacer todo lo lógicamente posible. Por favor, primero demuestra que existe un diosito y demuestra cuál de ellos es antes de empezar a decir lo que puede o no puede hacer, ya que obviamente no eres capaz de demostrar ni el Dios de la Biblia ni ningún otro Dios. Por lo tanto, esta ridícula idea de que Dios puede levantar la roca que no puede levantar no tiene sentido alguno y es totalmente absurdo. Cumpliendo ambas condiciones, por lo que sí, también es posible dentro de la cuántica. Igual hay otras preguntas mejores. Igual, aunque te dije, aunque lograras demostrar una evidencia que corrobora que Dios no es omnipotente, eso no quita la existencia de un Dios creado todopoderoso. Simplemente estás asignándole cualidades asignadas por el hombre a un ¿Y qué Dios. es el argumento? Efectivamente, están asignándole cualidades creadas por el hombre a la idea de Dios. Aún así, esto demuestra de que ningún ser humano jamás ha podido conocer a ningún Dios, o Dios sería definible, y de una forma de que nadie lo pudiese contradecir. Lamentablemente solamente tenemos la imaginación de las personas. Esta persona no se da cuenta, pero está demostrando de que los dioses no son más que creaciones humanas, aunque pareciera estar muy seguro de que está demostrando lo contrario, porque obviamente no ha analizado muy a fondo su propio argumento. El tópico que dice que si Dios es omnisciente, omnipotente y perfecto moralmente, habría creado seres moralmente perfectos y no seres humanos imperfectos. Primero, lo que estás diciendo no tiene, digamos, un correlato empírico verificable. Por otro lado, estás hablando de Dios de la misma forma que hablan las religiones, y estás dejando de lado la posibilidad de que Dios exista más allá de las cualidades que las... ¿Se dan cuenta? Literalmente está diciendo, hey, tú estás hablando de una versión de Dios, pero puede haber otras versiones de Diosito, porque los humanos crean muchas versiones. Prácticamente está simplemente dando la razón a todos los que decimos que todos los creyentes tienen su propia versión de Diosito y por lo tanto todos ellos pueden estar equivocados y puede ser que ninguno de ellos esté en lo correcto. Llegan y se inventan el Dios que quieren. Digamos, dentro de la religión. Por lo que si vas a hablar, habla de Dios como tal, no de las creencias que tenés. Hablar de Dios como tal, no puedes hablar de un Dios como tal porque no existe un Dios como tal. Todas las personas tienen versiones distintas de su Diosito por una razón. Por lo tanto, no puedes llegar y decir, este es el Dios como tal del cual voy a hablar. Por lo tanto, es totalmente ridículo y absurdo decir, habla de Dios como tal. Eso no tiene sentido alguno. El ateo no es un creyente. Aunque no me refería a eso, de igual forma el ateo sí es un creyente. No. Este es un argumento muy deshonesto, pero se aplica a un grupo de ateos, que serían los ateos positivos, que dicen que ellos son capaces de demostrar la no existencia de un Dios. Adicionalmente, sí, si van a utilizar la idea de que, ay, puedes creer en muchas cosas, perfecto, puedes creer en muchas cosas, pero eso no te hace un creyente de un Dios específico. Por lo tanto, obviamente decir, no, el ateo también es un creyente porque no cree, no tiene sentido alguno. Eso es tan absurdo como decir que yo soy un deportista porque no juego al fútbol. Insisto, aplicable si es que vas a hacer una negación, no aplicable para el ateísmo, que es simplemente no tener un Dios al cual adorar o en el cual creer. No, el ateo es estado natural del ser humano. Cuando nacemos no creemos en ningún Dios. Exactamente. Cuando nacemos no creemos en un Dios, simplemente llegamos y lo aprendemos con el tiempo, se nos adoctrina en ellos y se acepta como una verdad tal cual, del mismo modo que en su época se aceptó que la Tierra era plana y esa era la única verdad. ¿Diciendo que naces negando la existencia de un Dios? Y aquí se va a una deshonestidad absoluta. El primer sujeto dice que es no creer en un Dios y él va y dice, entonces naces negando la existencia de un Dios. Una vez más, eso podría ser un ateo positivo que dice que puede negar la existencia de un Dios, pero ateísmo simplemente es no creer en un Dios. El negar la existencia de un Dios, eso ya es una corriente filosófica distinta, la cual es el positivismo, que no es lo mismo que simplemente ser ateo, que es no creer en dioses y ya. No, el estado de negación es el agnosticismo natural, ya que no negamos ni afirmamos la existencia de un Dios, ya que... Y es por eso que hay creyentes agnósticos que dicen creer pero que no pueden demostrar a Diosito, y habemos ateos agnósticos que decimos que no creemos en un Diosito, pero obviamente no tenemos forma de demostrar que lo que no existe no deja huella de inexistencia, por lo tanto no puedes demostrarle a alguien las pruebas de la no existencia de un Dios, a pesar de que no creas que exista. Que Dios es una idea que adquirimos dentro de un contexto social, por lo que eso social deja de ser natural. Así que sí, creer que una idea que adquirimos dentro de este contexto no existe es ser un creyente, por lo que... Quizás, pero hay que explicarte nuevamente. Ser ateo no es decir que Dios no existe, ser ateo simplemente no es creer en un Dios y ya. Es una idea totalmente distinta y es una pena que no veas la diferencia entre ellas. Ateo es un creyente. La pregunta que tengo ahora es, tanto daño te hicieron, no te eras religioso y tanto te dolió, algo grave pasó en tu vida para que hables con tanto odio del concepto. Y esta es una falacia muy patética utilizada por los creyentes, el simplemente decir, sí, tú eres ateo porque estás resentido contra la religión, o algo malo te hicieron, o algo así. De hecho, el tipo más asqueroso del creyente que he visto es aquel que se burla de los niños que han sido abusados por sacerdotes, y dicen, todos los ateos simplemente fueron abusados por un sacerdote, porque este tipo de personas sigue apoyando su religión, y aún así está admitiendo los asquerosos actos que los curas realizan contra los niños, pero no está haciendo nada contra ellos, y más aún, está usando el dolor de esas personas para burlarse de aquellos que no creen, diciendo que solamente no creen porque tienen que haber pasado por algo así. Bastante absurdo y patético. ¿Sabes por qué odio a Dios? Porque necesito todo lo que tengo, todo. Si estoy con Dios, ¿por qué ocurren cosas tan crueles? Ese tiempo, lo siento, no pensé que iba a haber una actuación de Dios no está muerto visto en TikTok. Es como, estamos recreando Dios no está muerto. Déjame adivinar. ¡Odio a Dios porque me quitó que tenía! ¡Me lo quitó todo! Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. Sí, pero si no crees en Dios, entonces, ¿por qué odias algo que no puede existir? Se viene eso, ¿cierto? Dígame que soy un pitonizo. Mi mamá está muerta, mis hermanos están presos, no tengo un peso partido al medio. Estoy cansado. Entonces, ¿qué hice yo para merecer eso? ¿Por qué Dios es tan cruel conmigo? Entonces podríamos decir que vos odias a Dios. ¡Odio a Dios! ¡Odio todo lo que representa! ¡Lo que simboliza! ¡Odio a Dios! Ahora entiendo tu odio a Dios y la bronca que le tenés. De hecho, comprendo tu dolor y lo siento mucho. Pero, ¿cómo puedes odiar algo que no existe?
Ay, cómo ven. Ok. Sí, este sujeto está lleno de basura. Tengo que admitir que habla muy bonito, sí. Se nota que prepararon bastante bien el libreto antes de leerlo, pero sigue siendo eso, un libreto mal leído. Y no se da cuenta de que con sus argumentos está atacando al Dios de la Biblia, el Dios cristiano, y está creando una versión de Dios que es inalcanzable, lo cual es lo que conocemos como el Dios de los vacíos. Sin embargo, no voy a poder dejar de reírme de ese final en el cual tratan de recrear una de las escenas más ridículas que hemos visto, la cual es Dios no está muerto. Una película que es propaganda cristiana de lo peor y algo hilarante para ver. In the Bible signs, taking up serpents, drinking strychnine. I believe in the Bible signs.